Como alguien dijo, nomás la tos me queda, ¿verdad? Ya cuando nomás la tos queda. La carne. ¿Quién le gusta la carne? ¿Quién le gusta la carne? No, que no me gusta la carne. Especialmente cuando por ahí, ¿verdad? Usted hace... Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Primera vez con nosotros? ¿Primera vez? ¿Cómo? ¿Primera vez con nosotros? ¿Aquí? ¿Que nos visita? Sí. Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre? Hermano. Emma. Hermano. Bienvenida. Dios le bendiga. Es privilegio que esté con nosotros. Espero el Señor mirarle nuevamente, ¿verdad? Y la iglesia cantamos de esta manera. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí. Nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Bienvenida. Gracias, Dios los bendiga. Igualmente. Cuando muchas las veces me paro con el carbón, ¿verdad? Y tengo por ahí una libra de carnita y pollito y la pongo en el asador, ¿verdad? Y luego, no sé, pero los vecinos como que comienzan a salir y a oler, ¿verdad? Tengo un vecino que por ahí enfrente donde vivo yo me dice, ya olí la carne, el olor de la carne. ¿Por qué? Ahora, espiritualmente, el olor que Dios quiere es el olor que tú das. Ahora, si dejo esa carne también en el asador, sin prenderle fuego, y la pongo por un mes, la dejo por un mes ahí en el asador, sin prenderle fuego, ¿qué olor va a dar? O la carne puede dar buen olor, o la carne puede dar mal olor. ¿Okay? Dice Pablo en Romanos, y vamos a estar basándonos ahí en Romanos. Si la carne es enemistad contra Dios, según Romanos capítulo 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si aquellos que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, y caminan por el sendero de la muerte, capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Entonces hay una pregunta: ¿cómo puede el creyente entonces obtener victoria sobre la carne y vivir de tal manera que su conducta agrade a Dios? ¿Cómo es que el creyente puede vivir en victoria sobre la carne y vivir de tal manera que su conducta agrade a nuestro Dios? Y la respuesta de Pablo es crucificado con Cristo. ¿Okay? Que la vida de uno se una con Cristo en su muerte, de tal manera que la naturaleza pecaminosa pueda morir y también sea conquistada. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, mas ya no vivo yo, sino que vivo Cristo en mí. O sea, Cristo vive conmigo, y Pablo dice, yo he crucificado la carne con todas las pasiones, pero ahora vivo, o debería de vivir según la conducta de parte de Dios, ya no bajo la carne. Me gusta el ejemplo de Jesús allá en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 38. Juan capítulo 11, versículo 38.
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, huele, apesta, porque es de 4 días. Yo le dije: pongan la carne en un mes. Esta carne se había echado perdida, tenía 4 días en el sepulcro. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, dando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro vuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Nosotros también, ¿a qué huele un muerto? Muerto de 4 días. Dice el apóstol Pablo que nosotros estábamos también muertos en nuestros delitos y pecados. Pero con la gloria de Dios realmente Él nos desató a través de la muerte. Él nos quitó las vendas, nos quitó todo lo que teníamos, lo que olía, y nos desató y nos dijo: déjale ir. O sea, nos dio libertad. Y tenemos libertad en Cristo para ahora, de esta manera, que nosotros podamos decir: es que la carne me ganó. No podemos decir esto. Realmente usted y yo ya no vivimos bajo la carne, sino vivimos bajo el Espíritu. Y dice Pablo que el Espíritu y la carne no se ven entre sí. Entonces, ¿cómo el cristiano puede vivir todavía bajo los dominios de la carne? Si Jesús me ha librado, si Jesús me ha desatado de la muerte, ¿cómo yo puedo estar viviendo todavía muerto en pecado? Si Jesús, dice la palabra, que Él nos dio vida y vida juntamente con Cristo, para que ya no vivamos más bajo la muerte, ya no vivamos bajo la carne, sino que ahora vivamos bajo el dominio de Cristo. Amén. Antes nosotros estábamos muertos, así como Lázaro, estábamos muertos, ¿cierto? En nuestros delitos y pecados. Pero ¿no le da gracias a Dios que Él nos dio vida? Es para darle gracias a Él. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él nos dio vida a nosotros, o a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese bien el texto. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, tiempo pasado. No está hablando del tiempo presente. Efesios capítulo 2 está hablando en el cual anduvisteis. Pablo no está diciendo ahora anda, no, porque ahora, dice Pablo, Él les ha dado vida y vida en abundancia, dice Jesús. Entonces, si Él me dio vida a mí, ya no puedo estar muerto, ¿cierto? ¿O sí? Ahora, ¿tiene dominio la carne en aquel que me dio vida? ¿Tiene dominio la carne todavía en mí y tengo que vivir bajo la carne todavía? Dice Pablo que yo he crucificado la carne con todas sus pasiones. Entonces, como todavía la carne tiene potestad sobre mí. Entonces, ¿cómo puedo decir realmente la carne me ganó? Entonces quiero decir que realmente no he tenido victoria todavía en Cristo. Porque Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y en el versículo 2, en las cuales anduvisteis, dice, en las cuales anduvisteis, o sea, tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ustedes saben quién es ese. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también
Todos nosotros vivimos en otro tiempo, tiempo pasado, no presente. Ahora no sé eso. Tal vez usted esté viviendo todavía en la vida presente, en la carne, o bajo la potestad todavía del príncipe de la potestad del aire. Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás, Pablo dice. O sea, antes hacíamos, dice Pablo, la voluntad de la carne. Ahora, tengo que hacer, ahora que estoy en Cristo, que tengo que estar sometido ahora todavía a la carne. Cuando estoy siendo sometido, quiero decir, si te tengo que hacer todavía la voluntad de la carne todavía ahora. Dígame. ¿De qué tengo que hacer la voluntad entonces ahora? De Dios. Entonces, ¿por qué muchas veces, amados hermanos cristianos, a veces, ¿por qué entonces estoy todavía sometido a la carne y no hago la voluntad de Dios, sino la voluntad de la carne? Y dice Pablo que la carne y el espíritu se oponen entre sí y no nos dejan hacer las cosas que Dios quiere, porque me someto todavía a la carne. Porque la carne se opone al espíritu. Y dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en un tiempo de los deseos de la carne. Pero Dios, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias a Dios. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Ha habido una transformación, un cambio. Por eso es que Pablo habla mucho de la carne en el capítulo 8 de Romanos. O sea, la muerte espiritual para la carne, la unión con Cristo en la cruz, la vieja naturaleza con todas sus tendencias egoístas es puesta a muerte y la vida de Cristo comienza a manifestarse en mí. Porque ya no vivo yo, sino que vivo Cristo en mí. La carne no puede tener potestad ya sobre mí, sino que el que tiene potestad es Cristo. Así es que ya la carne la he crucificado juntamente con sus pasiones. Fíjese bien. Imagínese que usted por ahí pase por ahí y sea cristiano y la gente, qué feo es, porque estás viviendo todavía bajo la carne. Pero cuando das un olor fragante, como Dios quiere, la gente va a decir que bien, hasta se siente eso que llegan a tu hogar y te dicen, ¿qué paz se siente en este hogar? Me gusta tu compañía, me gusta andar contigo, hueles bien. ¿Qué perfume usas? El perfume de Cristo. El perfume que me dio Dios, ese es el que uso. Hueles bien. Pero cuando te pones el perfume de la carne, vas a oler carne de 4 días o de 1 mes. ¿Verdad? Porque no has cambiado. Muchas veces, cuando hablas con una persona del mundo, tú eres cristiano, Cristo ha muerto por ti, ha dado de tu vida. Y si te sale una grande, vale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O andas por ahí con alguien del mundo y tú eres cristiano y pasa una muchacha por ahí con minifalda y hasta te suelta el pescuezo y te duele el cuello porque te quedaste mirando todavía y te dice el del mundo, ¿qué pasó? Es que todavía estás bajo la potestad de la carne.
Y la carne te motiva y te mueve. Malas palabras. Todavía eres egoísta. Todavía vives bajo la crítica. Todavía estás viviendo bajo la carne. Entonces, ¿cómo puedo tener victoria entonces yo? Día con día, ¿cómo puedo verdaderamente dar muerte a este que está ahí, que no me deja vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo uno de sus voluntades, la persona vive en la fe, en el cuerpo espiritual? El apóstol Pablo dice y lo expresa diciendo en el capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, diciendo esas palabras: lo que vivo en la carne, o sea, humanamente. Mira lo que dice Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, atrás de Efesios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, todo lo he crucificado con Cristo. Se supone que la experiencia de todos los cristianos, porque los que son de Cristo, Gálatas capítulo 5, versículo 24, mira también lo que dice: porque los que son, quiero preguntar, ¿cuántos somos aquí de Cristo? ¿Cuántos somos de Cristo? Ok, hay una. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? ¿Han crucificado qué? Entonces, ¿cómo puedo vivir bajo la carne todavía? Si ya la he crucificado. ¿Cómo puedo todavía vivir de acuerdo al viejo hombre? Es que hermano, soy débil. Es que, mire, no, es que Satanás es muy grande, hermano. Y me hizo que cayera. ¿Qué pasó? Estoy hablando de cristianos ya que deberían ya comer carne. No de la carne, pues hermanos, sino la carne ya espiritual, maduros. Pablo dice ahí, Gálatas capítulo 5, versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, la muerte espiritual viene en el bautismo. La muerte espiritual se presenta por motivo del bautismo en agua. Para que uno pueda participar de la resurrección de Cristo, uno tiene que participar también de su sepultura, ¿cierto? Por eso Pablo dice, ahí en Romanos capítulo 6, versículos 2 y 4, Romanos capítulo 6, versículos 2 y 4. ¿Qué pues diremos? Preguntas que hace Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo. Pregunta: ¿cómo podemos vivir todavía en el pecado si hemos muerto al pecado? ¿Cómo podemos decir que todavía tenemos que vivir en el pecado? No entiendo. ¿Entiende usted eso? Si he muerto con Cristo, he sido sepultado con Cristo, he sido crucificado con Cristo, ¿cómo puedo decir yo todavía que el pecado tiene potestad sobre mí? Si Pablo acabamos de leer que dice que nosotros crucificamos las pasiones y la carne y los deseos en la cruz con Cristo, entonces tengo que vivir de acuerdo a quién. ¿A quién? ¿A quién? Cristo. Nomás una hermana. ¿A quién? Cristo. Ya no debo de vivir bajo la potestad de la carne. Porque la carne se opone ¿a quién? A Cristo. Y Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros.
cuando haces las cosas de la carne, entristeces al Espíritu. Porque estás haciendo todavía la voluntad de la carne. Y te dejas llevar por la voluntad de la carne. Y haces lo que la carne te dice y te vale un gorro lo que diga Dios. Porque tú ya quieres vivir sometido a la carne. Para que uno pueda participar de la resurrección de Cristo, uno tiene que participar primero de su sepultura. Por lo tanto, las viejas pasiones y los deseos perversos son destruidos. Ya el pecado no es el esclavizador ya. ¿Sí me entiendes? Y el pecado ya no es el que nos tiene esclavizados. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿ya no sirvamos más a quién? Entonces muchas veces, ¿por qué todavía seguimos sirviendo al pecado? Y no nos hemos sometido a Cristo. ¿Por qué muchas veces somos tan débiles para caer en el pecado? ¿Por qué no podemos obtener victoria a través del pecado? Fíjate bien lo que dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De esta forma, una completa restauración toma lugar. Una transformación en Cristo que hace todas las cosas diferentes. ¿Acaso no leemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17? Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Entendemos el texto? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, todas son hechas nuevas. Entonces, porque todavía vivimos bajo haciendo las cosas viejas. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener victoria sobre el pecado o sobre la carne? Y todavía me dejo motivar por las cosas viejas que era antes. Y muchas veces hasta me da alegría. He escuchado cristianos precisamente que dicen: ay, hermano, si supiera tan buenas las heladas que sabían cuando andaban en el mundo. Recuerdo las palabras de Israel. Tan buenas comidas que comíamos en Egipto. Los caldos de ajo, los caldos de cebolla. Bácala. Ahora Dios me quiere dar carnita, me quiere dar panecito, y todavía me sigo acordando de las cosas de los caldos de ajo. Y todavía tenía que trabajar por él. Todavía, porque era esclavo. Es esclavo. Tiene que ganarme el pan de cada día. Ahora no, ahora con Cristo todo es gratis. Me ha dado libertad gratis. Me ha dado vida gratis. Todo lo que tengo con Dios es gratis. Y aún así no me gusta. Me gusta todavía recordar las cosas que hacía en el pasado. ¿Sabes por qué pasa muchas veces? ¿Por qué no puedo obtener victoria? Porque sigo añorando el pasado y no vivo el presente con Cristo. Y sigo recordando lo que era antes. Y muchas veces hasta decimos: si me hubieras conocido cuando era cristiano, ya así te hubiera ido. Sigues recordando el pasado y no el presente. Tienes que vivir de acuerdo como Cristo vive. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La carne y la vida cristiana. Para Pablo, el término carne, como ya hemos visto, describe la vieja manera de vivir. O sea, Pablo dice: esta carne es la vieja manera de vivir, lo cual fue destruida en la crucifixión
y fue destruida la sepultura. O sea, hemos muerto al pecado y a la carne, capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la carne. Cristo me ha librado de la carne y del pecado. Ya no puedo vivir bajo la ley del pecado y de la carne, sino que ahora tengo que vivir bajo la autoridad de Cristo. Amén. La pregunta surge ahora: ¿en qué sentido muere el nuevo creyente al pecado? ¿Significa que la carne es conquistada para siempre y que el creyente no tiene que preocuparse más por ello? Ahora, la experiencia espiritual del cristiano bautizado en la nueva vida en el Espíritu le fue comunicada en el momento de la conversión. O sea, ahí está, cuando eres convertido. Siempre hay en la vida del creyente un constante conflicto entre la carne y el Espíritu. Siempre. Aun cuando te ha bautizado, hay un conflicto entre los dos. Pero está el momento ahí que tal vez tú le das la potestad ¿a quién? O le das la potestad a la carne, que todavía quiere estar ahí dándote lata, o le das la autoridad y la potestad al Espíritu que ahora tienes en tu vida. Ese es el problema. Ese es el conflicto, que muchas veces te dejas y eres débil y te dejas llevar por la carne. La carne está ahí todavía, queda un residuo en el alma del creyente. Y muchas veces quiere otra vez el viejo hombre, quiere salir, quiere manifestarse, pero el Espíritu Santo dice no. Pero a veces somos tan débiles que nos dejamos llevar por la carne en lugar del Espíritu. Hemos muerto con Cristo. Hemos sido crucificados con Cristo. Hemos sido resucitados con Cristo. Ya no podemos vivir bajo la carne y el pecado. Tenemos que ser un ejemplo al mundo. Por eso el mundo, hermanos y amigos, el mundo ya no nos cree a nosotros, porque vivimos de acuerdo al mundo. Si vamos a la iglesia, aparentamos ir a la iglesia, pero el lunes que viene nos ponemos otra máscara, nos ponemos la máscara del mundo. Me quito la máscara de cristiano y me pongo la máscara del mundo. El domingo en la mañana temprano me pongo la máscara de cristiano otra vez y vivo todo el día como cristiano. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también vas a cosechar. Si siembras para el Espíritu, vas a cosechar del Espíritu. Pero el que siembra para la carne, de la carne también vas a cosechar. Si no en este día, tal vez en el venidero. Por eso es que el mundo ya no nos cree. Ya no nos cree. ¿Cómo le puedes decir a una persona que no sea mentirosa que tú estés mentiras? ¿Cómo te puedes arrimar a una persona y le dices, oye, te invito a la iglesia, ahí no somos mentirosos? Oye, te invito a la iglesia, ahí somos verdaderos. Se sonríen. ¿Sabes por qué se sonríen? Se burlan. Y no se burlan de ti, se burlan de nuestro Cristo. Se burlan de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y eso se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Antenoche tenía yo el deseo de una nieve, un deseo de una nieve. Alguien me dice por dentro, no lo hagas porque te va a hacer mal. No lo hagas.
pero tengo un deseo. Ese es el deseo. El cuerpo está pidiendo un deseo. Tengo el deseo. ¿No has escuchado muchas veces? ¿Cómo tengo deseos de comer algo dulce? ¿No has escuchado eso? Tengo el deseo. Es un deseo que algo te está pidiendo, pero tú dices, no puedo hacerlo, porque me va a hacer mal. Pero es tu deseo, ¿cierto? Es un deseo. Pablo dice, el deseo de la carne es enemistad contra Dios. Ahora, tú lo deseas, pero alguien te está diciendo, no lo hagas. No lo hagas. Pero muchas veces caes en la tentación y comes aquello. Y ya caíste. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y eso se opone entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais. Y a veces dices, no, ¿qué tiene? Todo lo hace. Todo lo hace. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, ¿cuál ley? ¿A cuál ley? ¿A cuál ley? No estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento. Estamos hablando de la ley, la autoridad que es Dios. La ley del Evangelio, que ahora me enseña a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Vivir bajo la autoridad de nuestro Dios. En el versículo 16, Pablo habla a los Gálatas. Dice, andad. La clave de cómo desarrollar una vida espiritual es caminar, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es caminar día con día. Camina bajo la sometición o sometidos al espíritu, bajo la autoridad del espíritu. Que el espíritu te guíe, te lleve y te sometas a él, porque la carne siempre va a estar buscando la forma de cómo caigas. Pero el espíritu se va a oponer a la carne, siempre. Y hay de nosotros a quien le demos la autoridad. En otras palabras, Pablo dice, si ustedes andan de acuerdo al espíritu, no tendrán que satisfacer la concupiscencia de la carne. ¿Ok? Hay enemistad entre la carne y el espíritu. Ahora, Colosenses 3:5, algo parecido. Pablo también hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pablo dice, tiempo pasado, hagan morir lo terrenal. O sea, cuando se arrime el tirano del pecado o la carne, dice, ya no vivo yo en el pecado, vive Cristo en mí. Tengo que hacer la carne un lado. Pero muchas veces, como andamos con la batería baja espiritual, caigo en la carne. Y Satanás muy bien sabe eso. Y te metes al cadillo. ¿Cómo puedo yo crecer espiritualmente? ¿Cómo puedo rendir mi vida a Dios totalmente para vivir bajo el Espíritu? Sé crucificado con Cristo. Camina de acuerdo a Cristo. Acuérdate de lo que Cristo murió. Cada vez que vayas a cometer algo que es contra la voluntad de Dios, acuérdate de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Acuérdate de lo que hizo Dios por nosotros. Cada vez que el deseo de la carne te diga hazlo, acuérdate de Dios y di no puedo. Dios es muy bueno conmigo. ¿Cómo puedo ofenderlo? ¿Cómo puedo caer en esta tentación? Acuérdate de los hombres de Dios, acuérdate de José, acuérdate de Daniel, acuérdate de todos aquellos hombres que fueron tentados. Acuérdate de Cristo el Señor, que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué tal si José hubiera caído en la mano de la esposa de Potifar? Ay, Señor, pues es tan bonita la mujer que no estaba en Egipto.
¿Quién podía, como dicen por ahí, el caliente del aire, que sé como dicen, ¿verdad? Se echó por ahí y se metió con la mujer aquella y cayó? ¿Qué hubiera pasado? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, esclavos en Babilonia. Adoren la estatua. Ahí están humillándose, ¿verdad? Jamás nos humillaremos a alguien que no es nuestro Dios. Eso es ganar victoria día con día. Viene la carne, alguien te ofrece algo y te dice, sí, vamos. A veces somos tan débiles, hermanos, que realmente, porque no estamos viendo bajo el poder del Espíritu. Ya lo he dicho en cierta ocasión, termino con esto. En cierta ocasión, dos hermanos están trabajando en el puro solazo. Están trabajando duro. Y otro hermano le dice a otro, hermano, vamos a echarnos una fría. Pero ¿cómo, hermano? Somos cristianos. Tú vente, que acá uno dice, no, mira, vamos a echarnos una fría, una helada, es mucho calor. Y ahí lo lleva el hermano. Y aquel hermano se iba relamiendo los bigotes por la fría que se iba a aventar. Y llegan a una paletería y le dicen, ¿qué sabor quieres, hermano? ¿Qué sabor de paleta quieres? Él le dijo, una helada, una fría, pero no una paleta. El que piensa en la carne, cuando piensas en la carne, piensas en la carne. Pero cuando piensas en el Espíritu, las cosas del Espíritu van a ser. Si no has aceptado al Señor en tu corazón y vives bajo toda la carne, vives bajo la autoridad del pecado, ¿quieres vivir bajo la autoridad de Dios? Te invito en esta mañana que aceptes al Señor como tu Salvador. Él te espera, Él te ama. Sé ejemplo para los demás. Vive la vida bajo el dominio de Cristo y no bajo el dominio de la carne o el dominio del pecado. Te invito en esta mañana mientras cantamos el himno de invitación para que pases al frente. Hermano, hermana, ¿has ofendido a Dios de una manera bajo la carne? ¿O te has dejado llevar bajo la carne o vives bajo la carne todavía? Y todavía eres débil todavía en algunos aspectos de la vida que no puedes someterte y vives en derrota espiritual día con día y te sientes debilucho porque no puedes conquistar verdaderamente aquella carne, no puedes verdaderamente aceptar a Dios como tu Salvador, no puedes dejar que Dios dirija tu vida y todavía vives bajo la carne o el pecado. Te invito, hermano, hermana, ponte bien con Dios. Amigo que nos visites en este día, acepta al Señor como tu Salvador hoy en este día. Acéptalo como tu Salvador para que te dé vida y vida en abundancia mientras cantamos ese canto.